tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Hoy es el día de los ángeles custodios, pues se han olvidado de la bolsa, porque el IBEX ha tenido pues un trompazo fenomenal, el peor en los últimos 2 años. Todas las bolsas europeas han bajado hoy, algunas incluso más, la británica, la de Londres, pero oigan, lo del IBEX ha sido para tenerlo en cuenta. Van a ver, el cierre del IBEX. Cerramos con una pérdida del 2,77%, la mayor en los últimos 2 años, insisto, y perdemos el 9.000, 8.912,2. Las 3 empresas que se caracterizan hoy por sus subidas, y con algún comentario que les haré, son MásMóvil. MásMóvil gana en la sesión 0,18%, nada, una ridiculez, cierra en 22,64%. Acciona, la constructora de la familia Entre Canales, gana 0,16%, 95,70%. Ya ven que el rango de subidas es ínfimo. Y la tercera que más sube es la que menos baja, Laboratorios Grifols, pierde 0,56% y cierra en 26,50. Las 3 compañías que más bajan, aquí sí que aquí hay de todo. Bueno, ArcelorMittal hoy pierde 5,87% y su cierre es de 11,99. Amadeus, compañía tecnológica del sector de aviación, pierde 4,30%, cierra en 61,94. Y Banco Santander, también hablaremos luego del Santander, 4,29% de caída y cierre en 3,52. Barato está el Santander, ¿verdad? Bueno, vamos con los fundamentales de la economía española. Datos, algunos de ellos nuevos de hoy. En acumulación de crecimiento del Producto Interior Bruto estamos en cifras septiembre 0,4%. En la inflación, el IPC, bueno, pues con datos de septiembre también acumulamos una subida de precios del 0,1%. El desempleo, el paro, datos nuevos, datos de hoy, afecta a 3.079.711 españoles, y el Euribor, que es el dato que a mí más me gusta dar, porque en fin, un promedio de 12 meses, ha empezado a subir, pero claro, no se nota, imperceptible, pero estamos en un promedio de menos 0,323% en los últimos 12 meses. Hasta aquí los datos, vamos con los temas que van a componer lo esencial de nuestra tertulia, la barandilla. El IBEX mantiene las alertas macro, aviva las alertas propias del Brexit, afecta a una corrección en el índice que baja de los 9.000 puntos y que nos tiene a todos preocupadísimos, porque a pesar de que la bajada es continental, aquí hay muchas empresas muy comprometidas con el futuro del Brexit. El futuro del Brexit se ha visto sacudido violentamente por ese ultimátum de Boris Johnson a la Unión Europea. Propone una doble frontera para Irlanda del Norte y, bueno, además, pura chulería. Pachulo Boris ha dicho que o mi plan o el caos. Y ahora queda por saber cuál es la respuesta de la Unión Europea ante este órdago que plantea el Premier británico. Datos de la economía española macro. El paro aumenta en 13.907 personas en el mes de septiembre y la creación de empleo marca el ritmo más bajo desde el año 2013. Septiembre se salda con una pérdida de 28.000 empleos públicos por añadidura. Luego les enseñaré el gráfico y reflexionaremos a propósito de él. La ministra del sector económico, la ministra en funciones, Nadia Calviño, dice que admite que existe una ralentización, pero defiende que el crecimiento de la economía española es sólido. La ministra, sin embargo, y por lo bajini, no descarta rebajar sus propias previsiones sobre nuestro crecimiento. El Banco de España avisa de que garantizar las pensiones, el sistema público de pensiones, requerirá de ajustes. No sé si es que vieron el MAS se perdió en Cuba del pasado sábado, pero alguno ha tomado nota de que no se está haciendo nada en este sector. MásMóvil, la compañía que más subía hoy en bolsa, MásMóvil frena su rally, pero las firmas auguran que aún será mayor de lo que hemos visto en los 2 últimos días de bolsa. El caso del Banco Popular. Hoy declaraba el expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho, por la gestión que hizo de la entidad. Ya saben que los accionistas se consideran perjudicados en esa crisis que acabó llevando el Popular a manos del Banco Santander por €1. Red Eléctrica Española se arriesga a una multa de 60 millones de euros por el apagón que tuvo lugar en Tenerife y que les tuvo a los tinerfeños 8 horas sin electricidad en todos los sectores y en todas las casas. Por cierto, que los expertos luego nos dirán a ver si están de acuerdo con esta valoración que parece que es compartida en el mercado. Compremos Acerinox. Y es la primera recomendación en ese sentido que llega en los últimos 3 años.
Bankinter, tenemos que hablar de Bankinter porque el banco ha decidido premiar el traspaso de planes de pensiones con abonos en efectivo de hasta el 4%. Es una manera de hacerse fuerte en el mercado de planes de pensiones que está bastante flojo en nuestro país. Comentarios adicionales. El gran ojo avizor de la bolsa, Warren Buffett, desembarca en España para vender viviendas de lujo. Quiere facturar con esa estrategia 5 millones de euros en 2020. Y por último, curiosidades del mundo de la energía. Aramco, que es la petrolera pública saudí, repartirá 68.700 millones de euros en dividendos el año que viene. Bueno, hasta aquí los temas. Vamos a presentarles ya a nuestros invitados en la barandilla esta tarde-noche. Bueno, pues don Juan Avellán, ¿cómo está? Muy bien. Profesor del EAE Business School, que a veces se me olvida, ya me perdonará. Joaquín Robles, analista de XTB. ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, la bolsa, ¿qué pasa? ¿Esto es para preocuparse mucho, poco o lo justo? Bueno, yo creo que no hay nada nuevo realmente. Es verdad que la caída ha sido muy acusada. Ayer unos muy malos datos en Estados Unidos, la peor dato de producción industrial desde 2009, pero la desaceleración económica que se está viendo ya la estamos prácticamente sufriendo desde hace más de un año y medio, y de fondo tenemos el Brexit, la guerra comercial, conflictos geopolíticos, por lo que realmente no hay nada nuevo. Se puede tratar de que los inversores sí que piensan que puede ser más aguda esa desaceleración económica, o puede venir antes, o una simple recogida de beneficios. Hay que recordar que el S&P sube más de un 17% lo que va de año y los índices europeos prácticamente un 10%, a pesar de toda la volatilidad que hemos tenido. Pero la bolsa española tiene una corrección importante, hemos perdido el 9.000. Sí, lo que nos vamos a tener que acostumbrar a partir de ahora es a subirnos a esa montaña rusa de una volatilidad cada vez mayor. Es decir, todos estos problemas que acabas de enunciar, lo que se traduce precisamente es en eso, en una mayor incertidumbre, una mayor volatilidad, que es lo que vamos a ir viviendo próximamente. Sin embargo, en lo que ha pasado hoy en la bolsa y en las otras bolsas europeas tiene mucho que ver con el ultimátum del señor del flequillo, de Boris Johnson. Boris Johnson, bueno, se ha sacado un plan de la chistera, dice vamos a poner 2 fronteras en Irlanda del Norte y además estos son lentejas, y se plantea una negociación a cara de perro con la Unión Europea, con Bruselas. Es verdad que este factor también está penalizando a los índices europeos. Estamos viendo como que desde que tomó el poder Boris Johnson está tomando una postura mucho más agresiva, diciendo incluso que se plantea una salida sin ningún tipo de acuerdo. Es verdad que es muy complicado porque necesita la aprobación, ¿no?, del Parlamento, y por lo que hemos visto hasta ahora, se la han negado en 3 ocasiones, pero hasta el 31 de octubre pues yo creo que va a seguir presionando para conseguir algún tipo de concesión que le ayude en el futuro. Los aires en Bruselas están como para desatender cualquier cosa que venga de Boris Johnson. Sí, yo creo que nos veremos en enero, y creo que habrá una prórroga porque se va a ver forzado por el Parlamento, se va a ver forzado ante amenazas de elecciones, amenazas de por parte de su propio Parlamento, y la Unión Europea no creo que esté en posición de admitir estos envites que está haciendo. Bueno, vamos con la economía española y el paro. El paro, que es una variable que debiera estar en el frontispicio de todos los programas de economía, porque en el fondo todo lo hacemos para que la gente se gane la vida y pueda trabajar, y no es así. Bueno, en cualquier caso, septiembre siempre es un mes malo, hay que decirlo de entrada, pero tan malo como este, no. Aquí se certifica la desaceleración de la economía española. Les voy a leer. Por ejemplo, en septiembre del año pasado fuimos capaces de crear 22.899 empleos. En septiembre de este año, los últimos datos que tenemos del paro hablan de una pérdida de empleo de 13.907 nuevos desempleados. O sea que la creación de empleo está en su nivel más bajo desde 2013 y el paro repunta. Y eso es una realidad que no se puede enmascarar. Ya sé que los políticos dirán lo que quieran en la campaña o la precampaña o en lo que estemos, pero esto es lo que dicen los números oficiales del desempleo en España. Y podemos ver este comportamiento durante los próximos meses, cómo se va agudizando. Al final, en el entorno económico en el que nos estamos moviendo durante los últimos meses hay altos niveles de incertidumbre. ¿Qué hace eso? Pues que los empresarios, ¿no?, y las grandes empresas pues quizá paralicen esas contrataciones, y eso afecta directamente al empleo. Ahí tenemos el gráfico que explica cómo pues no se puede disfrazar que este dato de septiembre pues viene a ser coherente con una línea descendente en el término creación de empleo.
Estamos abocados a la espera, es decir, los políticos están esperando a ver si suena la flauta y mejora el mes, un mes detrás de otro porque estamos en elecciones. Pero es que llevamos en elecciones mucho tiempo. Las reformas se retrasan. Las reformas para cambiar el sistema que tenemos, para mejorar en cuanto a contrataciones nuevas, en cuanto a mejoras amenazadas con contrarreformas, pues no va a ninguna parte. Y realmente, pues mientras no salgamos de este impasse, no se van a tomar ningún tipo de medidas. El otro día aparecía un titular en la prensa, digamos, no especializada, que era cierto y no se puede discutir. Si uno toma como referencia el número de jóvenes en desempleo en 2013 y el número de jóvenes en desempleo ahora, descubre que son un 20% más. Y eso, si lo llevas esos números a un ejemplo que todos podamos comprender, es todos los habitantes de la ciudad de Barcelona. Esos son los jóvenes que hoy están desempleados. Eso hay que tomar medidas, es decir, hay que tomar medidas y además medidas drásticas. Los jóvenes están tomados donde tienen contratos en prácticas que se prolongan un año, otro año, se cambia de empresa, están acostumbrados a vivir con unos sueldos mínimos, de tal forma que además está afectando a muchas partes de la economía, como es la vivienda, como son, nos están diciendo ya que en las viviendas el alquiler ya se está destinando el 40% en Madrid y Barcelona de los sueldos de las familias destinados al alquiler, cuando eso es lo que se destinaba habitualmente a la adquisición de vivienda. ¿Por qué es? Pues por esta situación de los sueldos y de los más jóvenes, porque no llegan ni al alquiler ni a la vivienda. Joaquín Robles, ¿quieres añadir algo del desempleo? No, del yo creo que juvenil? está todo añadido. Muy bien. Pues entonces vamos a la versión oficial de lo que dice de nuestra economía la ministra en funciones del ramo, Nadia Calviño. La escuchamos. Estamos en un contexto de ralentización del mercado laboral, al igual que estamos en un contexto de ralentización de nuestra economía, pero los datos de ocupación, de afiliaciones a la seguridad social y de paro que hemos conocido hoy confirman que España está capeando mejor que otros países el actual contexto de incertidumbre internacional y que sigue habiendo elementos que muestran un gran dinamismo, como es el caso del mercado laboral. Caramba, qué capacidad para convertir lo negro en blanco y para echar agua al vino. La verdad es que después de decir eso, la ministra ha admitido que a lo mejor hay que recortar las previsiones de crecimiento de la economía española una vez más. Y la verdad es que, a pesar de lo que diga Nadia Calviño, esta es la certificación de que no vamos por buen camino. Profesor. Estamos en campaña y en campaña vamos a oír todo, este tipo de comentarios continuamente, de vamos bien, y es lo que vamos a ir continuamente. Vamos mejor que otros, sí, pero es que teníamos un problema más gordo que otros. Sí, el desempleo español está en el farolillo rojo de la Unión Europea. Decir que vamos muy bien en el desempleo, pues en España pues es un poco chocante. Un poco insultante para esos 3.073.000 que esperan una oportunidad como Platanito. Sí, es verdad que en parte hemos desacelerado de manera más lenta que el resto de socios de la Unión Europea, sobre todo Alemania, Francia, Italia, pero es innegable, ¿no? En el proceso en el que estamos inmersos hemos pasado de un 4% de crecimiento hace escasos 3 años a un 2%, un paro del 14%, un endeudamiento del 97%, la inflación cayendo, el déficit 2,5%, o sea que prácticamente no hay ningún dato que dé esperanzas para los próximos meses. Sin embargo, ella está contenta, porque vamos mejor que otros, dice. No sé. No lo sé. En el país de los ciegos el tuerto es el rey, pero hombre, vamos a ver, no sé dónde ve los elementos para el optimismo y sobre todo lo que le dicen los organismos internacionales. Haga reformas, lo dice Draghi, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice la OCDE. ¿Quién más tiene que decirlo? Las reformas fiscales son necesarias. En la parte norte de Europa hacia el gasto y en la parte sur de Europa hacia un gasto más racionalizado, a reducir el déficit y a tomar medidas que realmente sean beneficiosas para el empleo. No esperar a que el empleo surja solo. Es decir, si no tomamos medidas, donde no se hace nada, nada va a cambiar, está claro. Estamos por divulgar el mundo de la economía para todos ustedes. Ese es el propósito de Pulso Económico. Y hoy les quiero desdisfrazar un eufemismo con el que el Banco de España encubre una realidad. Dice el Banco de España, hombre, hoy se han mirado lo de las pensiones. Y dice, hombre, es verdad que para garantizar este sistema habrá que hacer ajustes. Hombre, no, hable con claridad. ¿Qué significa eso de hacer ajustes? Cuando hablan de ajustes, ¿de qué demonios hablan?
Bueno, al final es tocar, ¿no? Sobre todo temas fiscales. Cortar. Exactamente, porque al final si quieres mantener el mismo gasto y los ingresos no paran de caer, de algún sitio tienes que recortar para mantener. O sea que el sistema en peligro. Hay un tema del sistema en peligro, pero al final no nos acaban de dar cifras en el sentido de la seguridad social tiene absolutamente todos los datos de lo que está ocurriendo y de lo que va a pasar. Es decir, cuando me jubile, que todavía me quedan años, saben perfectamente cuándo me voy a jubilar y lo que me van a pagar, igual que el resto de españoles. Es decir, saben perfectamente cuál es la gráfica que se va a formar en los próximos años y qué es lo que hay que hacer. Lo único que el Banco de España ha dicho también que hay que subir los impuestos. Oiga, los impuestos, ¿por qué? Pues porque al final estos son cuentas comunicadas. Es decir, es como si en una familia tenemos IRPF, impuestos sociedades, es decir, distintas cuentas en distintos bancos y seguridad social. Al fin y al cabo son todo ingresos que vienen o de los particulares o de empresas. El tema está en cómo se distribuye. Si lo voy a distribuir en pensiones o lo voy a distribuir en otros elementos. Pero al fin y al cabo lo que no se ve es cuánto voy a necesitar en el futuro, que es lo que haría pues cualquier economía, diría, ¿cuánto voy a necesitar en el futuro? No te lo acaban de decir. Y al final dices, es que voy a tener que recortar. Hay dos partes. Una, los que están jubilados, que tienen derecho a cobrar su pensión porque han estado cotizando toda su vida, pero también están los que tienen que cotizar, que ellos no son los responsables de un baby boom y tengan que cargar con ese baby boom, con lo cual habrá que hacer un planteamiento serio y a nivel nacional. Y como estamos en elecciones, pues lo que vende o lo que hace ganar votos es ofrecer aumento del gasto, y aumento de las pensiones y aumento de todo esto. Vamos a tener que hablar en serio en las próximas semanas hasta que llegue el 10 de noviembre, pero ya les anticipo que el partido que ganó las últimas elecciones lo hizo con un planteamiento de aumento de las pensiones. Y no he oído yo a Pedro Sánchez que diga, bueno, los nuevos datos de la economía española nos obligan a ser más prudentes. Sí, estamos viendo cómo Europa va en la dirección contraria, de reducir gasto, porque nos estamos iniciando en un proceso de desaceleración económica que lo que se va a trasladar, pues oye, es un menor crecimiento, menores perspectivas económicas, por lo que este tipo de políticas de gasto en estos momentos no son las que debería afrontar los partidos políticos, no son otro tipo de reformas las que deberían priorizar. Bueno, como el Pacto de Toledo no ha servido para nada, bueno, pues tenemos ese problema al que nadie se atreve a hincarle el diente y la bola va creciendo, y el déficit de la seguridad social va creciendo. Y algunas medidas que son de libro, como por ejemplo los gastos de personal de la Administración de las Pensiones, llevarlos a presupuestos generales y que se arbitre su pago de otro modo, pues siguen pesando en esa enorme bola que es 18.000 millones cada año, que lo que hoy por hoy las pensiones no pueden atender, con lo que se ingresa no se puede atender. El año que viene serán 19.000. Y así suma y sigue porque nadie hace nada. Bueno, vamos con noticias de empresas. MásMóvil, dicen que se frena el rally alcista de las acciones de MásMóvil, pero el mercado agradece ese papel de querer compartir las redes del 5G, ¿no? Sí, yo creo que es una muy buena noticia para la compañía. Ayer vimos cómo sumía un 20%, de hecho recuperó, ¿no?, ese terreno positivo en lo que va de año y ya acumula una revalorización del 10%. Lidera, ¿no?, las compañías de telecomunicaciones en España en este año y al final es que lo venimos hablando desde hace muchos meses, el 5G está llamada a marcar, ¿no?, la próxima revolución tecnológica. Entonces todas las compañías que se sumen, ¿no?, a esta nueva tecnología, pues al final van a ganar en competitividad y van a, en teoría, presentar unos números más rentables. ¿Por qué? Porque necesitan hacer inversiones y si las hacen en conjunto serán menos gravosas. Han abierto la puerta al crecimiento, es lo que realmente han hecho con estos acuerdos. Y a ver si despierta Telefónica y se suma a esto de una manera decidida, clara, y las acciones mejoran. Que hay muchos que me escriben diciendo, oiga, ¿para cuándo subirán las Matildes? Las Matildes que se llamaban antes. Bueno, el caso Popular. Hoy ha declarado el que fuera presidente del Banco Popular en los momentos más agrios, más difíciles, Emilio Saracho. Y con esto se abre el largo proceso judicial de esa crisis que arruinó a muchos que eran accionistas del Popular. Ayer dábamos el cierre del caso Bankia, que también, pues, simila similibus, lo mismo, pero en otra aventura. No sé qué traerán de bueno los procesos judiciales, pero en cualquier caso algo nos aclararán. Esto será un proceso largo, va a ser un proceso largo, es diferente al tema de Bankia. En Bankia, resumiendo un poco qué es lo que ocurrió, pues realmente necesitaban capital y lo que hicieron fue ampliar capital y colocárselo a los clientes.
crear preferentes y colocarse a los clientes. Es decir, la confianza que tenía el cliente de tener su dinero depositado, lo que se hizo fue traspasarlo a capital y entrar en el riesgo, frente al problema del Popular, que fue un problema de riesgos. Es decir, principalmente el Banco Popular cayó por lo que caen los bancos, por el riesgo. Lo que está claro también es que la resolución de este juicio no va a devolver, ¿no?, a los accionistas el capital que tenían invertido, que por más que traten de hacer ruido, ¿no?, con nuevas demandas, pues vamos a ver durante los próximos años que es muy difícil que puedan recuperar. Pero que muchos de ellos invirtieron cuando ya había caído un 95% la acción, que era una parte bastante especulativa, el inversor mexicano, etcétera, etcétera, donde ellos invirtieron cuando, si una empresa ha caído un 95%, tienes avisos por todas partes, yo puedo entrar ahí. ¿Por qué? Pues me lo pueden reflotar, con lo cual estoy haciendo una inversión muy especulativa y riesgosa. Ahora, si quiero recuperarlo vía judicial, pues me parece a mí que, como dices, van a tener poco que hacer. Red Eléctrica Española, compañía de la gran distribución eléctrica en la España peninsular y en las islas, se arriesga a un multazo de 60 millones de euros, se empieza a hablar de ello con intensidad, por el apagón que tuvo lugar el sábado en la isla de Tenerife. Bueno, son noticias negativas, pero que no deben ir más allá de una pequeña multa y un día de ligeras caídas, ¿no?, como hemos visto hoy. Al final, este tipo de compañías sabemos que protege muy bien a los inversores de la incertidumbre, por lo que pueden servir de valor refugio durante los próximos meses, y tienen unas cuentas muy similares, ¿no?, por esa posición dominante en el mercado. Así que poco más que destacar. Sí, yo creo que debe ser un hecho puntual y que no debería ser, y además creo que deben de tomar nota al respecto. Una aclaración. Los expertos dicen que, oiga, hay que comprar Acerinox, y eso es la primera vez que pasa en los últimos 3 años. ¿Por qué se apuntan a la compra? ¿Dan esa pista a los mercados? Bueno, al final son distintas casas de análisis, ¿no?, las que a veces publican un informe en las que recomiendan algún tipo de valor. Obviamente ellos tienen sus razones para hacerlo, pero nosotros todavía pensamos que si nos acercamos a una desaceleración económica, un tipo de valor cíclico, ¿no?, que basa prácticamente casi toda su producción en una materia prima, es muy difícil que tenga muy buenas perspectivas si la demanda a nivel global disminuye. En un entorno en el que pues el acero está donde está, ¿no? Efectivamente, es una magnífica empresa, pero de un sector pues bastante conflictivo. Ya. Bueno, una novedad en el sector bancario, Bankinter. Bankinter ha empezado a primar a todos aquellos que lleven su fondo de pensiones a Bankinter. Les va a dar hasta el 4% de prima. Esto es novedoso y no me negará que es una manera de hacer clientes. Exactamente, ya empiezan las campañas de Navidad. Al final los bancos lo que tratan es captar pasivo de otras entidades para engordar, ¿no?, esos fondos que tienen y poder cobrar esa comisión de gestión. Que son absolutamente paupérrimos. Exacto, yo creo que muchas veces el inversor lo que tiene que tener en cuenta, más que la bonificación que me da, es a dónde voy a llevar mi fondo y si se va a comportar mejor que en el que estaba. Pero no somos sinceros con el tema de los fondos, porque fiscalmente no deducen apenas nada. Tienen un techo que no permite grandes... La reforma que entró en vigor el día 1 de enero del 2007 fue una reforma contraria a la inversión en planes de pensiones. Es decir, el gobierno necesitaba gasto. Y contra el gasto lo que hago es elimino el ahorro estable y a largo plazo, que es lo que aporta un plan de pensiones, porque no interesa tenerlo. Entonces, las medidas fiscales que hay y la fiscalidad de los planes de pensiones no es propicia, no es totalmente propicia a ello. Y como bien decías, ha empezado la campaña de Navidad, donde ahora empezarán todas las ofertas para traspasar los fondos de los planes de pensiones de un lado a otro. Famoso en el mundo entero, Warren Buffett se ha fijado en España, ha desembarcado aquí con sus inversiones, busca vender pues viviendas de lujo y pretende con ello en 2020 estar ganando 5 millones de euros. Bueno, es una buena noticia porque al menos en el mercado internacional la gente tiene un efecto llamada que Warren Buffett se fije en España, aunque sea poco. Sí, es verdad. También lo hace, ¿no?, con una alianza, ¿no?, con empresas en Europa. No es el primer país donde lo ha hecho en España, ya es el quinto. Trata de invertir, ¿no?, en activos inmobiliarios en Europa. Yo creo que es insignificante, ¿no?, este tipo de inversión para una empresa que se sitúa entre las top 10 del mundo. Desde luego. Y quería yo que hablásemos de Aramco. Aramco es la compañía pública de petróleos de Arabia Saudí. Piensa repartir en dividendos 68.700 millones de euros cada año. Y ojo que esta es la de los drones, la que tuvo el ataque de los drones, ¿no? Sí, pero es un pedazo de empresón enorme. Sí, la compañía más grande del mundo, sí, hoy por entonces, hoy. Por cierto, ya nos vamos, pero decirles que durante un ratito de esta mañana el Santander fue la segunda empresa por capitalización bursátil de la bolsa. Luego lo perdió, ya lo siento.
Les espero yo mañana para otro Pulso Económico a las 8 en punto de la noche. Muchas gracias.